No puedo atacar. No. Vamos a guardar. Como digo, no quiero tomar esta partida muy en serio. En plan, si pierdo muchas unidades por otro resolver. Sí, yo creo que será justo que aceptara esas pérdidas. Pero vamos a guardar por las dudas, que vea que esto sea injusto o algo así. Que no suele ser el caso en este juego. Los resolveres. Ya después de los nuevos, el resolver está muy mal hecho. Pero el Shogun 2 casi siempre suele favorecer al jugador. En los otros Total War, al contrario, siempre jode al jugador, no importa lo que hagas, lo que tengas, siempre te hace perjudicial para ti. Ok, aquí estamos con una nueva provincia. Podríamos seguir avanzando. Voy a mover a esta gente por aquí para que mantenga un poco el orden público. En tema de construcción me gustaría construir un mercado para ganar más dinero. ¿Se construye el mercado aquí? Y aquí... No, acá no hay mercados. Acá está, tenemos mercados aquí. Cuando esto se construya también podemos exportar más caballos y tenemos un poco más de dinero. ¿No se exportaron todos los caballos en comercio? El 100% y el 100% de la piedra también. ¿Y la piedra cómo está? En 4 turnos. En 4 turnos debería haber una mejora significativa de dinero. Yo creo que podría avanzar este turno. Gracias a esta gente. Si esta gente se queda en el castillo, creo que podría avanzar este turno. Hay que aprovechar. Diego, cada vez que tenemos una victoria y el enemigo está decentemente débil, hay que aprovechar. Hay que agarrar este momento y atacarlos de vuelta. Pero voy a matar. Este general spawnea de la nada. O sea, literal, cuando pierde todos los generales, spawnea uno de la nada automáticamente. El jugador no es así, por desgracia. Sí, no pierdo nada. Ahí está. Y ahí está, es lo bueno del Shogun 2, que el movimiento, en la mayoría de los Total War actuales, por cada ciudad que conquista, el ejército pierde el movimiento. Entonces solo puedes conquistar una ciudad por turno por cada un ejército. Aquí no. Acá si puedes, en un turno te llevas 2 o 3 ciudades. Algunos mods, las ciudades están tan cerca que literal te puedes conquistar 3 ciudades de una. Entonces eso, muy curioso. Ando del mapa, como pueden ver, no hay bosques. Pero físicamente sí están. Por ejemplo acá, físicamente sí están, pero no se ven. Entonces hay que chumear con el... Hay que ver con el mouse para encontrar esos bosques. Ya está. Nuestro general aumentó de nivel. Esto aumenta... Esto aumenta la velocidad con que se aprende, ya saben, el bushido. Biología militar. A ver, podría agarrar el bushido, pero no, creo que pondré esto. La próxima vez que suba, pondré esto, si tengo ataque nocturno. Y luego aprenderé esto y esto. Y ahí se acabó probablemente, yo no puedo subir más. Vamos allá. Creo que nuestro enemigo tiene una sola provincia, ¿le queda nomás? Sí, le queda una última provincia. Que podríamos... sí, podríamos atacar, pero lo veo innecesario. Y luego de eso, esta zona estará totalmente pacificada. Podríamos, con este ejército, hacer otro enemigo. Y ir conquistando, por ejemplo, los Otomo. Los Oyo, perdón, los Oyo. Y con este ir conquistando por acá. Ya vamos a ver. Miren, ellos se adelantan. Wow, el skin lo cambiaron, incluso la cara se la cambiaron. Ah, sí, creo que este mod tiene caras, en plan para diferenciar entre coreanos y chinos. Que bueno, no me preguntéis mucho la diferencia, porque no estoy especialmente
informado sobre la diferencia de esta gente, pero sí han puesto nuevas caras. A lo mejor le puse una cara de, en plan, una coreana o algo así, pues le pusieron el general este. Pero miren, el skin del Daimyo de los Hoyo cambió y para bien. Creo que para bastante bien además. Bueno, y ahora lo importante, nos declararon la guerra, entonces sí. Con el ejército, con el ejército nuevo, remataremos a nuestros enemigos. Y con el otro, con el ejército del Daimyo, atacaremos a los Hoyo. Que tienen minas de oro, entonces será bastante beneficiosa esta guerra. Lo malo y lo bueno, creo que por eso los Oda tienen esto de tener más unidades más baratas y mejores, es que eso, o sea, se abre mucho frente muy rápido. Tenemos gente en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, por todas partes. O sea, nos pueden atacar por aquí, ya nos están atacando por aquí y ahora nos están atacando por el sur, por el sureste, básicamente. Podemos generar muchos enemigos demasiado rápido. Por lo que en cuanto más dinero, más oro y cosas tengamos, más ejército podremos tener. Y más seguro estaremos en nuestro mapa de campaña. También podremos construir castillos, pero la economía no está creciendo lo suficientemente rápido. O sea, creo que es más barato y más conveniente tener un ejército, unidades que se muevan en el mapa de campaña para protegernos y atacar, que construir castillos. Pero no tenemos generales, es lo malo. No tenemos ni un solo general. De sobra, digamos. Solo podemos tener 2 ejércitos y se acabó. 2 ejércitos y se acabó. No podemos tener más. Claro, se reclutó la carrera ligera. Bueno, sí, muchas gracias. Se ve bastante bien, pero bueno, no es muy buena en el combate cuerpo a cuerpo como tal. Ok. Vamos a hacer nuestros caballos. No sé, como en Shigarus, normal. Ok, hay un pequeño problema aquí. Creo que lo dejaré acá dentro del castillo. Miki, o sea, los Miki, o sea, la gente con que estaba con acuerdos comerciales y tal, fallecieron. Y estoy muy pobre económicamente hablando. Probablemente sea por el tema de los caballos. No, sigo exportando todo, no sé por qué estoy tan pobre. Voy a subir impuestos este turno no. Bueno, ahora tengo un pequeño dilema, o un pequeño problema de mover unidades. O sea, los Hoyos son un nuevo enemigo, que no me esperaba que atacaran tan rápido. Sería responsable, o sea, sería lo ideal si ir moviendo estas unidades por acá. Y que estas se encarguen de estas, pero este señor tenía que venir a joder. Uf, no sé qué hacer. A ver, siendo realista, no creo que ganen como tal. O sea, contra la guarnición de mi capital. Se me tiene un castillo bastante bueno dentro de cabe. Contra este castillo no diría lo mismo, pero sigue estando bastante bien fortificado dentro de cabe. O sea, dos de Ashigaru, una de arquero, o sea, mucho cuerpo a cuerpo. No está muy bien fortificada esta ciudad de acá. Pero bueno, a lo mejor podemos contra ella. Y bueno, es que necesito que esta gente se mueva. Creo que en lugar de atacar el ejército, directamente atacaré su castillo. Creo que está en mi territorio. Y al estarlo, o sea, voy a comprarlo acá. O sea, si tú atacas a un castillo y el ejército enemigo aún sigue en su propio territorio, no desaparece. Pero si está en territorio enemigo o extranjero, como se llame, o en territorio aliado incluso, si no están en su propio territorio y pierde su territorio natal, o sea, todos los castillos que tiene, creo que el ejército desaparece. Vamos a comprobarlo. Dime que llegas. Wow, es un castillo poderoso. O sea, un castillo de nivel 2. Vamos a guardar.
Y vamos a observar si esta gente desaparece espontáneamente. Bastante bien. Sí, ahí está, desaparecieron. Un enemigo menos. Más caballos, de hecho sí, esto nos da bastante dinero. Lo que hacía falta con los pobres que estábamos. Ok, esta gente me da miedo. ¿Ven? Tienen... Nico... O sea, estos Yara Shigaru son especiales. Ah, tienen Kisho Train, o sea, tienen el entrenamiento ninja, esta gente. Son bastante parecidos. En uno contra uno, hablando en general, creo que ganarían nuestro Yashigarus. Por muy poco. Valen un poco más de mantener que nuestros Shigarus, pero tienen Kisho Training, que es entrenamiento ninja este. Que la verdad, si soy sincero, es un entrenamiento que puede valer bastante la pena. O sea que es muy curioso, o sea, son Ashigarus entrenados como ninjas. Fuera de eso no veo, o sea, sí son especiales, o sea, no son especialmente buenos, pero sí que tienen alguna cualidad en especial estos Ashigarus. Fuera de eso no hay nada más que hacer, aún así hay algo que hacer, hay que mover a esta gente. En orden público, si quito los impuestos, sí se mantendría esta gente. Y aquí probablemente construir un mercado, probablemente. Y voy a atacar esto. Quiero atacar Isu, que tiene oro. El importante aquí, el dinero. Esta gente... Acá tengo una de caballería. La caballería ligera. Entonces voy a juntar algunas. Si hacen así con las cartas, pueden juntar unidades. Solo que bueno, lo digo porque yo al principio, cuando empecé a jugar este juego, no lo sabía, la verdad. Voy a rellenar todas las unidades que sean posibles. Que más que una de Yari, sacrificaría una de arqueros. A ver, tampoco tanto. Ahora no lo sé si quiero cambiar, qué unidad quiero cambiar. Una de Shigaru menos. Dime que llegas. Y te unes de una ya. Llega. No llega. Qué lástima. Guau, pues esto es un poco un peligro. Bueno. No hay mucho que hacer. Espero que esta gente la podamos derrotar o no ataque directamente. Le agradecería bastante. En el siguiente turno creo que ya tenemos el ejército completo aquí. Y podríamos ya atacar a los Nikki estos. De hecho sí, ellos viven en esta parte de Japón. Y es famosa por dos cosas, esta parte central de Japón donde está Tokio. Es famosa por sus monjes, o sea, porque tenía varios templos con monjes guerreros. Y muy famoso también por sus ninjas, aquí donde se origina el mito y esas cosas de los ninjas, en esta parte de Japón. Entonces creo que es normal que esta gente del centro tengan como estas tácticas ninjas y esas cosas. Fuera de eso vamos a pasar el turno. El siguiente turno va a haber bastante acción por lo que veo. Espero que no me ataquen por aquí. Y vamos a pasar el turno. Ok, esta gente no llegó. ¡Qué suerte! No llegó, o sea, no es que no quise atacar nada. No llegó a secas, no logró alcanzar su objetivo. Estamos, el Kai se está revelando de nuevo. Esa provincia es bastante chica, o sea, chica en dinero, obviamente, ¿no? Pero bueno, no sé de qué otra cosa podría hacer. Esa provincia es bastante próspera, bastante rica, y me gustaría, como es que en algún momento ya se fuera estable. Que joder, yo sé, tiene oro y tiene buenos impuestos, ¿qué más se puede pedir? Ok. Mover a esta gente acá.
Esta gente ya podría ir llevándola por aquí. Y creo sinceramente que es lo que voy a hacer. O sea, acá está bastante bien fortificada. No estoy seguro si ese señor puede en plan saltarse esto y atacar a mi capital, pero incluso está bastante bien defendida. Y creo que podría asustar eso, podría asustar bastante a mis enemigos que me fuera directamente por acá. Eh, que si el siguiente turno se convierte en estable, en apariencia estable. Por si tienen caballos, claro, si mejoro esto, podría mejorar el bonus de carga. Pero bueno, no estoy particularmente interesado ahora mismo. El turno que viene se supone que deberíamos poder reclutar Matsura Kashigaru. Vamos a avanzar. Bueno, y voy a ir por el oro, por lo importante, como mencioné anteriormente. ¿Tienen oro? Sí, tienen oro. Qué pena, en 2 turnos más están a punto de mejorar la cosa esta. Sinceramente, casi me parece rentable esperar esos 2 turnos y atacar esta. Que no sé, porque es cara. O sea, es cara mejorar esto. Y da mucho dinero extra. Entonces voy a aprovechar que le haya gastado ese dinero. Y voy a atacar su otra ciudad. ¿En serio no llego? Bueno, no sé si me entienden. O sea, en 2 turnos más la IA construirá esto. Entonces cuando lo conquiste sí empiezo a estar ahí. Y es caro y da mucho dinero. O sea, de 800 da 1600. Entonces creo que vale la pena. Ok. ¿Cuántos terceros tiene el hoyo? Tienen 2. Lo que me asusta un poco es que no hay ningún general. Ninguna parte, o sea, no hay en ningún lado un general. Entonces, a lo mejor si es que está en alguna parte de por acá. Recuerden que esta gente de acá al lado son enemigos suyos. Voy a construir un mercado por aquí. Ah, es verdad, tiene una herrería esto. Podría ser bastante útil este lugar. Ah, y creo que la herrería también da hierro. Entonces, eso, mejores unidades y más dinero. Perfecto. Voy a resolver. Como digo, no tengo mucho humor o ganas de pelear una batalla de asedio. Otra más. Perdí, no perdí casi nada. Y una pequeña flota. Y ya estaría. Wow, tienen un... ¿Qué es esto? ¿Por qué me sale como que está mal? Espera un segundo. Wow. Para empezar, sí se pueden reclutar unidades de Macho Gashigaru con el puerto comercial. Y son bastante baratas. Para lo que son, obviamente. No, es que son 50, vale lo mismo que Yera Shigaru. Segunda. No entiendo por qué me sale que que este edificio está como mal. No lo entiendo, o sea, no es cristiano este edificio y no tiene nada que me perjudiquen, se supone. Ah, es verdad. Tendré que estar un turno estacionado en esta ciudad. Básicamente porque es la capital. La capital suele tener más resistencia que el resto de ciudades de un clan. ¿Sí? No puedes... No puedo meter el ejército aquí.
Bueno, esto molesta un poco, será un turno dentro de la ciudad y otro para atacar esto. Pero bueno, fuera de eso, brutal, o sea, ya podremos reclutar unidades de Matchlock. Me pondré a hacerlo, en cuanto pueda me pondré a hacerlo. El turno que viene será bastante interesante. Me voy a hacer... Ok, aquí está. Sorprendentemente, me esperaba que tuviera más arqueros. Tienen dos generales, no sé cómo hace la IA para sacrificar tantos generales. Yo no puedo sacrificar ni uno. Ay, vamos allá. A ver, en caso de perder esta batalla, no estaría tan mal porque si la pierdo, probablemente ellos sufran las suficientes bajas para no atacar mi capital. Pero sí molestaría bastante. Sería bastante incómodo. Estamos en el castillo que atacamos como un par de veces, creo. Ok. Pues digo, ellos tienen una sola unidad de arqueros. Al igual que nosotros. Ah, mira, le pusieron el nombre de mi general a esta unidad de Shigaru. O sea, este señor se llama Toyotomi Akizumi. Algo así, no, de Japón no tengo ni idea. Ni siquiera soy una persona que le gusta especialmente el anime. Entonces, de Japón ni idea. Y si veo un anime lo suelo ver en inglés. Entonces, no sé, no tengo ni la menor idea cómo esta gente habla. Los japos, los nipones. Vamos a este mapa otra vez. Voy a intentar ser rápido en lo que despliego. No voy a inventar nuevas tácticas. Por suerte no tiene muchos arqueros, pero sí noto que faltan un poco de unidades. Y estas por aquí. Por ejemplo, aquí faltaría una unidad acá. Es que necesito unidades de Shigarus por aquí, por las dudas. Bueno, mandaré al general. En caso de que no ataquen por aquí, lo mandaré para acá. No creo que ataquen por aquí. Lo voy a mandar por acá. Creo que peleamos con esta gente antes. Los ninjas estos. Llamaré ninjas porque literal sus Ashigaru podrían servir bastante bien como unidades de Kisho ninja. Tienen la habilidad esa de desplegarse detrás del enemigo. Entonces curioso, o sea, básicamente son como los Hattori, pero sin ser los Hattori. Serían como un clan, una variación, un clan menor de los Hattori como tal. Como digo, en el mapa de campaña estamos como un poco en el futuro. O sea, no estamos en Sengoku Jidai. Oda Nobunaga ya no está. Que debería ser mi general, no lo tengo a ese señor. Tengo a otro tipo aleatorio. Entonces a lo mejor estamos en otro punto de la historia de Japón. A lo mejor como el Sengoku Jidai, pero no sé, convertido diferente. O en una parte ya más posterior del Sengoku Jidai. O anterior incluso.
No tengo ni idea, pero no el mapa no es el mismo que que el segundo original. Entonces a lo mejor estos son los Hattori, solo que el clan ha sido cambiado por alguna razón. Por favor, muévanse, ¿qué hacéis? Esta gente está subiendo por acá. Vamos a usar el general para proteger. Los arqueros que se pongan en una parte ya más en la parte de atrás básicamente y disparen lo que puedan. Tienen generales acá. Sería muy bueno ir a atacarlos básicamente. Vamos a hacer un pequeño riesgo y veremos 2 unidades. A ver si podemos matar a esos 2 generales. Me gustaría que pudieras disparar a algo. No sé a qué, pero algo. Ahí está. Porque paran para arriba, ¿no? Están disparando. Están subiendo a sus Boga Shigaru incluso. No sé qué están haciendo esta gente. Como pueden ver, hay un arquero por aquí. Estos dos. No es lista ni nada la IA que ataca solo la unidad de samurai. O sea, la unidad débil, entre comillas, contra ellos. Este lugar tiene que aguantar. Lo hace muy bien, o sea, están matando mucha gente. Bueno, pero ¿por qué? Esta gente está huyendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si ni siquiera está tan mal. Creo que voy a quitar el muro de Yaris y que ataquen. Que hagan el máximo daño posible, ya está. Eso, que se dispersen, que ataquen. Que hagan el máximo daño posible. Si es que van a huir. Son Oda, o sea, tienen mejor moral, deberían resistir a esta gente. No sé qué están haciendo estos. ¿Por qué corren? ¿A dónde van? A ver, ataca la unidad del general. Matadme al general, por favor. Pido eso nomás. De hecho, ustedes, daos la vuelta. Como pueden ver acá nos están dando... Acá podemos ver algunas unidades. Le vamos a disparar. La cosa se ve un poco cruda y sencilla, o sea, un poco complicada. Y no sé por qué, porque a ver, estamos huyendo. Pero tampoco tiene una superioridad muy notable contra nosotros y somos Oda, o sea, tenemos mejor moral que ellos. No sé qué está pasando, que... Que estos samuráis se queden pero dentro de Sashigarus. Acá, ya están empezando a matar ya. Bueno, no mataron a nadie con esa salva. Fue muy... dispárenle algo, por favor. Ahí mataron un par. Ahí mataron a otro cuerpo a cuerpo. Este es su general. Que como digo, está habiendo problemas por aquí. Ya está colapsando esta sección del castillo. No sé muy bien por qué. Si esta gente logra matar los 2 generales, a lo mejor tenemos una oportunidad. Ya está, ¿no? No, ya está, ya está. Ya no tienen generales. Ya está, el general se acabó. Deberían tener menos moral. ¿Por qué esta gente no se mueve? El general no se mueve, no responde. Les quitaré el muro de Yaris y que caminen por acá. Que entren dentro del castillo, esto ya está perdido, o sea, no tiene sentido protegerlo.
Esta puerta está controlada por los... Vamos. No está controlada por nosotros. Qué lástima. Bueno, de hecho voy a entrar. El general entre, por favor. Que entre al castillo. Vamos a hacer acá una última defensa. Voy a reforzar este flanco de acá con esta unidad. Voy a llegar a que se pongan por acá. ¿Qué son esta gente? Ah, sí. Voy a poner el legendario doble en 2 unidades de Yari Shigaru una encima de otra. Eso sí es indestructible, o sea, eso sí es complicado de matar. Bueno, a menos que tenga flechas, pero fuera de eso, cuerpo a cuerpo, es complicado de vencer. Eso, corred hacia nuestros Yaris, nuestras lanzas. My lord, a glorious victory will soon be yours. Ya está. Esto sería una victoria básicamente. De hecho, enviar al general a que ataque. A que termine de rematar estas unidades. Ya está, que ganamos. Digo, no vamos a perseguir. Podríamos quedarnos acá afuera y matar algunas unidades. Podríamos hacerlo. Podríamos eso, quedarnos acá afuera y que todas las unidades que salgan por esta puerta fallezcan. Básicamente. Aunque no están, no podemos. Victoria costosa, da bastante igual. Perdieron 2 generales, yo perdí guarnición y Yaris Ashigarus. Y en el siguiente turno vamos a rematar a esta gente, a los Nikki. Bastante rentable. ¿Huyen? Creo que solo sobrevivió una unidad y probablemente sea la de arqueros o algo así. No, una de Yaris Ashigarus probablemente sea. Ya tengo ganas porque, o sea, en algún punto llegaré a Corea o a otras, a ver facciones exteriores. O sea, en algún punto. Probablemente no dentro de mucho porque estamos expandiéndonos muy rápido. Llegamos a un punto donde podamos permitirnos comprar una flota y llevar un ejército de estos baratos y Yarashigarus para ir conquistando. Si tengo el Long Yarashigaru, creo que con 1 o 2 ejércitos de eso creo que ya podría conquistar al menos una parte decente de Corea. Son muy buenas unidades, ya quiero ver cómo son en este modo. Esta gente se quiere revelar. Sagami se quiere revelar también. Puedo hacer... Miren la cara de este señor, o sea, es bastante diferente. Podríamos hacer... Bueno, si vieron en este mismo video ya está hecho que el ejemplo de que si están fuera de su territorio y conquistas el único territorio que les queda, desaparecen. Podríamos hacer lo mismo. Están en territorio, de hecho serían sus enemigos. Entonces dejamos algunas unidades acá. O sea, ¿cuánto necesitamos? 3 unidades acá. Bueno, van a ser las más tocadas básicamente, las más perjudicadas. O las menos veteranas. Una más. ¿Qué va a ser? Ay, no sé. Otra de arqueros. Ahí está. Dime que llego a su fortaleza, por favor. Sería muy... Ahí está. Ya está. Se acabó los hoyos. Se acabó. Nos está yendo muy bien. O sea, jugamos unas 3-4 batallas en toda esta campaña. Y nos estamos expandiendo muy rápido. Ya tenemos 2 minas de oro. Bueno, que... A ver, que en el juego Vanilla también solía pasar. Pero el tema es que en Kai, la capital Takeda, no había eso en el juego Vanilla. Entonces sí, tenemos oro. Ah, cierto. Tenías que esperar 2 turnos para que esto se mejorara.
Bueno, es una pena, pero da igual. Eh, Esta gente se va a rebelar y esa noticia no me gusta nada. Ok, tengo una idea. Mandaré a mi general, que como saben tiene este bonus de que mantiene +1 el orden público. Es bastante peligroso porque el que está totalmente solo. Pero sí, va a mantener esto para que no se revele sin turno. ¿Dónde está la ciudad? Aquí está, un castillo de estos. Voy a resolver, de hecho sería una batalla muy fácil. O sea, literalmente me encargo de este ejército. Que tengo superiores Yaris y tengo más arquero, entonces los fusilo. Luego voy al castillo y los fusilo todos dentro, y ya está. Pero no sé, no creo que pierda muchas unidades por lo que voy a resolver. Mi ejército no está completo. O sea, este ejército no es un ejército de 20 unidades, no sé cuántas puedo llevar. Esos Shigaru son muy reemplazables, entonces no hay mucho drama. Bueno, 800 unidades, sí que se perdió algo ahí. Y como he dicho, este lugar de acá es muy famosa por sus templos. Acá hay uno. Y por sus... acá está, por sus escuelas ninja. Ya hay una por aquí. Ok. Como digo, aún tenemos con enemigo a los Hashida. Que solo tiene 2 enemigos. Tiene esta gente y nos tiene a nosotros. Entonces es un peligro bastante grande. Ya podemos reclutar macho a Kashigaru. Es una pena, o sea, me gustaría poder empezar a reclutar machos para nuestro general. Antes de pasar turno, vamos a hacer el panorama político. Ya. No sé cuántos turnos llevamos. ¿Puedo ver dónde tenemos eso puesto? Donde hay algo que señale los turnos que llevamos. Family Records. Provincias capturadas 10, tenemos 10. Está muy bien, o sea, miren esto, 21 turnos y conquistamos 10 asentamientos. Miren esto, o sea, miren esto. Bueno, el Shogun 2, que es un juego bastante rápido comparado con otros que sí son un poco más lentos, como eso, el Shome, la Tila y esos que son conquistas bastante lentas, pero sí. 21 turnos, 10 asentamientos. Si seguimos ese nivel, que lo dudo, pero si continuamos a ese nivel, dentro de poco ya llegaremos a China y a Corea.